la concentración hasta la mayor, que hubiera sido la del 2%. Y bueno, esto eran los resultados que esperábamos, ya que tradicionalmente se establece que se establecía una distribución topográfica de los sabores en la lengua. Y también principalmente porque esta zona es donde más se agrupa una mayor cantidad de quimiorreceptores sensibles a azúcares. Y otra de las razones puede ser que las sustancias más fáciles de difundirse y disolverse en la boca son compuestos moleculares más pequeños, como pueden ser las sales. Estos estimulan más fácilmente a los receptores, más que las moléculas grandes como son los azúcares. Bueno, la sensación gustativa es producida por el estímulo de receptores específicos que se encuentran distribuidos en nuestra boca. Y para que se produzca este estímulo tiene que ser muy específico y ser entre la sustancia química y el receptor de manera física, de manera directa. Y bueno, los receptores gustativos se encuentran distribuidos en distintas áreas de la lengua y también extralinguales, perdón. Y de esas nos vamos a tomar en cuenta. Y bueno, como ya habían dicho mis compañeros del equipo anterior, las papilas caliciformes son las de mayor tamaño y las más especializadas, y estas se encuentran en la punta de la lengua. Entonces, por lo tanto, influyó en que mi compañera sintiera más el sabor dulce en la punta de la lengua. Otro factor que puede influir en esto es la edad, ya que en un recién nacido se encuentra una mayor cantidad de receptores especializados para el sabor dulce que en una persona adulta que los va perdiendo. Bueno, aquí como vemos hay un botón gustativo, que la estimulación de los botones gustativos es producida por la despolarización de la membrana, de las membranas de sus células, y la aplicación de la sustancia estimulante provoca la pérdida del potencial de la membrana, es decir, que la célula gustativa se está despolarizando. Y la disminución del potencial de membrana es aproximadamente proporcional al logaritmo de la concentración de la sustancia estimulante. Esta variación del potencial de la célula gustativa es lo que se conoce como potencial receptor para el gusto. En este sentido, ¿cuál fue la solución que detectaron de todas las que prepararon? ¿Qué concentración? La más alta. La de... Ajá. La de 2% que decían ahí. Sí. Bueno, algo que también yo vi que influía era que, por ejemplo, como dijeron nuestros compañeros, la saliva es lo que nos va, como que disuelve el sabor y ayuda a que penetre más en la lengua. Y al secarla no tenemos como disolvente que nos ayude a que penetre tanto el sabor. Entonces, algo que también vi es que el sabor dulce no se percibe con tanta facilidad, cuesta más, por eso tuvo que ser a la concentración más alta en donde ya se pudo percibir. Pero ¿qué otros factores podrían haber hecho que el compañero o compañera que hizo la experiencia tuviera que usar la concentración más alta para detectar el sabor? Creo que también influye la composición química que se encuentre en su boca. Bueno, sí. ¿A qué nos referimos por composición química? Creo que sí, pero a ver, más específico. Sí.
¿Podría ser, por ejemplo, el pH que tenga la saliva? Bueno, sí, pero hay otros factores que inclusive son externos a la propia integridad de las papilas gustativas. Por ¿Como la ejemplo, temperatura? bueno, la temperatura, pero vámonos a algo más general, los hábitos alimenticios. A lo mejor hay personas que están más acostumbradas a tomar soluciones o bebidas muy, muy azucaradas, café con mucha azúcar, otras que lo toman café negro, ¿sí? Todo eso altera estos umbrales gustativos. Si su compañera está, no sé, ahorita a lo mejor nos dice si sí o si no, está más acostumbrada a tomar bebidas endulzadas, pues ¿cómo será su umbral gustativo para el sabor dulce? ¿Alto o bajo? Bajo, ¿no? ¿Seguros? Acuérdense que un umbral es un punto límite a partir del cual ya se dispara una respuesta o en este caso se percibe un sabor. Entonces sería Entonces, alto, ¿no? Porque está pues sí, ¿no? acostumbrada a beber. Exactamente. Digo, ahorita nos confirma ella si sí o si no, pero yo supondría eso, que si solo percibió la solución más concentrada, pues quiere decir que a lo mejor sus hábitos alimenticios incluyen el consumo de bebidas con cierta cantidad de azúcar. No sé si sea el caso, ¿verdad? Pero esa puede ser una explicación, y de hecho esa es una explicación del por qué nosotros tenemos diferentes umbrales gustativos. Hay personas que toleran más los sabores picantes que otras, por ejemplo, ¿sí? Personas que toleran el café negro, y otros que le tenemos que poner azúcar, ¿sí? Por nuestros umbrales gustativos. ¿Sí, sí? ¿Queda claro? Sí. Bueno, ¿qué más? La siguiente, por favor. Y bueno, de manera muy general, como ya lo venía manejando el equipo anterior, este es el mecanismo general de la transducción del sabor. Y bueno, este se lleva a cabo en las microvellosidades de las células receptoras del gusto, que es donde se lleva a cabo el proceso de transducción sensorial, que puede ser un estímulo químico o eléctrico. Y la función de los botones gustativos consiste en analizar los constituyentes químicos de los alimentos que, como ya se dijo anteriormente, se disuelven en saliva y se ponen en contacto con las células receptoras durante la masticación. Y en esta figura representa el mecanismo general de la transducción del sabor. Perdón. Es cuando las sustancias químicas disueltas, como ya se había dicho en la saliva, se unen a los receptores ubicados en la membrana apical de la célula gustativa. Y la activación de los receptores se desplaza hacia la célula directamente o a través de segundos mensajeros, aumentando la concentración de calcio intracelular a través de los canales dependientes de voltaje, como se ve en la imagen. Para calcio ubicados en la membrana vasolateral. ¿Sí puedes señalar, por favor? Y bueno, o de los almacenes intracelulares producidos a la liberación de un neurotransmisor, y este se va a unir a receptores postsinápticos y es cuando se genera un potencial de acción en la aferente gustativa. Muy bien, muy bien. Ok. Bueno, en este caso nosotros nos enfocamos al sabor dulce, que era lo que se tenía que hacer. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Hace unos minutos se estaban hablando de qué receptores participaban para cada tipo de sabor. Y bueno, encontramos esta imagen que salió a partir de un artículo de investigación que dice que el sabor dulce, bueno, el descubrimiento más bien del gen candidato para el receptor dulce es llamado T1R3
el cual fue publicado en 2001. Y bueno, este es tonta, el receptor que se va a encargar del sabor dulce. Y bueno, los receptores juntos van a reconocer a las azúcares naturales, como en este caso fue la glucosa, o también puede ser la sucrosa. Y también puede identificar endulzantes, endulcolorantes. Un ejemplo puede ser la sacarina y la acesulfame, cuando se expresan en sistemas heterológicos. Eso también fue parte de otra investigación para detectar el receptor como más específico. Exacto. Entonces, esto nos lleva a una pregunta. ¿Por qué razón, si hay aparentemente un cierto número limitado o finito de receptores gustativos, por qué nosotros podemos detectar prácticamente una infinidad de sabores? Porque están, ¿cómo decirlo?, en cualquier parte de nuestra lengua. Ajá. Hay como que partes en donde se especifican más estos receptores. Por ejemplo, para el dulce, Sí. se encuentran más en la punta, y es por eso que los detectamos más fácilmente en la punta de la lengua, que podría ser como costado o atrás. Y además, pues no solamente se activan unos quimiorreceptores, ¿no? Se activan varios que tengan umbrales también parecidos a los que detecta, por ejemplo, el sabor dulce, el amargo. Entonces, al fin de cuentas, es una combinación de qué quimiorreceptores o qué receptores gustativos se están activando para que nosotros esa información, una vez que llega a nuestro cerebro, lo interpretemos como un sabor, ¿sí? Entonces, no es que solamente uno se activen, sino que se pueden activar varios. Y eso esa información se combina y es lo que nos podría explicar el por qué nosotros podemos percibir una gran cantidad, prácticamente una infinidad de sabores. ¿De acuerdo? Bueno. Bueno, la siguiente, por favor. También encontramos otro artículo de investigación en donde en esta parte se enfoca más como en la vía bioquímica para asociar al sabor dulce. Entonces, pues lo vamos a explicar. Está un poquito como larguito, pero espero lo podamos entender. Y bueno, los estímulos dulces son producidos por azúcar o endulcorantes sintéticos, como ya se los había mencionado anteriormente, que no entran a las células gustativas, pero desencadenan cambios en el interior de las mismas. Las moléculas de endulcorante, este es como un ejemplo, activan los receptores de la membrana celular, los cuales a su vez activan a las proteínas G, que una proteína G es la proteína gustoducina. Como resultado de tales proteínas, que son compuestas por sus unidades alfa, beta y gamma. Estas van a formar un complejo como moléculas de GTP, y forman, perdón, y luego encienden la liberación de subunidades que permanece asociada al GTP. Este nuevo complejo activa la adenil ciclasa, que va a ser una enzima que está unida a la membrana que cataliza la conversión de ATP a AMP. Este adenosin monofosfato se constituye así en un segundo mensajero. Eso ahorita lo voy a explicar más a fondo en la imagen. El primero era la información obtenida de la molécula edulcorante en el exterior de la célula. Y muy probablemente esto va a activar a una quinasa con la cual se propicia la fosforilación de un canal de iones de potasio. Y bueno, el resultado de todo este proceso es entonces un cambio de la conductancia de dichos iones y por tanto una perturbación en el potencial de la membrana celular. Esta perturbación se propaga hacia abajo, como se lo pueden ver en la imagen con las flechitas, mediante un efecto de dominio, lo cual va a inducir a la apertura de canales de iones de sodio y estos canales de iones de calcio.
Sí, es un efecto dominó, o sea, es como una cascada de eventos que se disparan. Sí. Adelante. Y bueno, sí, perdón. Estos últimos pasan por un tercer mensajero, el cual al aumentar su concentración, se desencadena otra serie de reacciones que tienen como resultado la liberación de moléculas neurotransmisoras en la sinapsis. Y bueno, dichas moléculas activan los receptores de las terminales de las fibras nerviosas, dando origen así a las señales eléctricas que finalmente llegarán al cerebro. Y bueno, cuando llegan al cerebro van a ser interpretadas para darnos como resultado, o bueno, detectar el sabor dulce. Ahora sí, con base en la imagen, estas se unen a unos receptores cuya naturaleza molecular no ha sido aún totalmente explorada, situados en la superficie de la célula gustativa, que está conectadas a las proteínas G, y cuando esto sucede, las subunidades alfa, beta y gamma de la proteína G se inciden en dos subunidades funcionales, que va a ser la alfa y la unión de la beta y gamma, que activan a la enzima próxima. Seguidamente de la enzima convierte ciertas moléculas precursoras del interior de la célula en lo que se conoce como los segundos mensajeros, que es, ahí se ve en la imagen. Y bueno, estos segundos mensajeros, de formación indirecta, van a ser los que van a cerrar los canales de potasio. También hay una intervención significativa del ion sodio y del ion calcio. Y lo anterior se traduce en la transmisión de señales que terminan por alcanzar al cerebro. Y eso sería todo. Sí, muy bien. O sea, tú acabas de describir un sistema transduccional que le llaman de receptores acoplados a proteína G. Inclusive lo van a seguir viendo ahora que empiecen a ver ya el sistema nervioso autónomo y todo eso. Ahí están muy claro cómo funcionan estos receptores acoplados a proteínas G. Y digo que muy bien, porque realmente así debieron haber explicado el funcionamiento de todos los receptores que ya vimos, los mecanorreceptores, los fotorreceptores, ¿sí? Entonces, así lo deberían haber puesto, ¿de acuerdo? Adelante. Considérenlo para su reporte, chicos. Perdón, Muy bien. es que no la escuché. Que esto va para el reporte, o sea, así los deben de poner en el caso de los mecanorreceptores, en el caso de los fotorreceptores, ¿sí? Porque eso ya está todo descrito, eso ya está descrito y era lo que, pues deberían ustedes haber puesto para explicar cómo se activa un mecanorreceptor, cómo se activa un fotorreceptor, ¿sí? Algunos son muy complejos, otros son más sencillos, pero muchos de ellos están basados en esto. Cascadas de señalización, cascadas de eventos enzimáticos, generación de segundos mensajeros y a fin de cuentas, transducción de esa información en potenciales de acción. Entonces, para que lo busquen esta información para los otros receptores de las otras experiencias y no las pongan en el reporte. ¿De acuerdo? Sí. Bien, adelante. Ok, Creo que ya. Creo que Sí. ya es todo, chicos, equipo 8. Sí, profesora. Ok, entonces vamos a continuar con la siguiente práctica, que es arco reflejo. ¿Sale? Entonces aquí, déjenme ver cómo era la distribución. Empezamos con el equipo número, no sé, déjenme ver. Lo tengo aquí en la mano. Es arco reflejo con el equipo número 8. ¿Vale? Entonces vamos a iniciar con el equipo 8 y adelante. Soy yo, profesora. Lo que pasa es que en el calendario venía que es hasta la siguiente semana este seminario. Sí.
Sí, de hecho. Bueno, sí veía, pero es que si se dan cuenta, vamos muy lentos. Entonces, habíamos pensado, pues, comenzar estas primeras experiencias de esta práctica para adelantar, porque tienen que explicar los mecanismos de acción, cómo están estos arcos reflejos, dónde se integran, cuál es el estímulo, la vía aferente, la vía eferente. Entonces, pues por eso queríamos adelantar, pero no traen nada de información. No. La verdad no. Lo que tenemos es poquito. Y aparte, como no nos dijeron nada o no pusieron nada en el DC, pues dijimos, no, pues va a ser arco reflejo. Entonces. Muy bien. Ok, Bueno, chicos, entonces lo importante aquí es que tomen en cuenta lo que el maestro les acaba de decir. Tomen en cuenta lo que les acabamos de decir en esta práctica, por favor, para que ustedes investiguen pues el porqué de la respuesta que ustedes obtuvieron. Recuerden que tienen que colocar para estas experiencias de arco reflejo, pues imágenes, más que letras, imágenes que estén representando y que ustedes nos expliquen sobre la imagen las vías, ¿no? El receptor, la vía aferente, el centro integrador o centros integradores puede haber, la vía eferente, el efector y la respuesta, y además colocar los elementos en un cuadrito, ¿sí? Así como lo vimos en la mañana, en la parte ese recuadro con todos los elementos, ¿sale? Eso les va a ayudar mucho para, ya nosotros también que vamos a estar aquí, de que estamos del otro lado, pues para ver cuál es la vía, ¿sí? Desde el inicio hasta el final y obviamente en forma ordenada, ¿sale? Puede que a lo mejor encuentren, tengan la fortuna y encuentren la imagen del reflejo que les tocó y en una sola imagen. Puede que no, entonces usen tantas imágenes como ustedes consideren para la explicación de los reflejos que les tocó, ¿sale? Sí, profesora. Ahora, va a haber una pequeña, bueno, como ya no existe el equipo 6, entonces, para que no se queden volando esos dos reflejos, el reflejo palatino, por favor, prepárenlo el equipo 3, y el reflejo faringio, por favor, prepárenlo el equipo número 8. Recuerden que todavía nos falta ver una experiencia que es la de campo visual y que con esa vamos a empezar la próxima semana y la va a preparar el equipo número 5. ¿Sale? Para que lo consideren y, y vamos a respetar la secuencia del listado o así como, bueno, el listado de los reflejos que viene en el manual para que ese sea el orden, por favor. ¿Vale? ¿Alguna pregunta o comentario, chicos? No. Ok, ¿alguna, algo más que agregar, maestros? pues nada más esto de que busquen la información. Las experiencias eran muy sencillas, pero realmente la explicación es lo que va a servir, ¿sí? Entonces busquen la información, vacían en el cuadro que viene en su protocolo, y obviamente no lo van a encontrar toda la información en un solo libro. A lo mejor van a tener que consultar 2 o 3. Entonces, para que le busquen desde ahorita, porque si no, van a llevar la información incompleta. Entonces, sí hay que buscarle en varios libros. Así es, ¿sí? En varios libros y pues tendrán la fortuna de encontrarlo en un solo libro o una sola imagen venga todo y tendrán tal vez la fortuna de consultar más libros. Entonces, para que lo consideren y pues yo espero que ya lo hayan empezado a hacer porque pues, realmente es bastante información. ¿Vale? Entonces, si ya no hay más que agregar, chicos, nos vemos la próxima, bueno, en laboratorio nos vemos la próxima semana.